Buenos días con todos. Bienvenidos al capítulo número 2 del curso Interacción y Trabajo Colaborativo Digital. El capítulo número 2 tiene por nombre Diseño y Facilitación de Actividades Educativas, Interactivas y Colaborativas. Y asimismo lo he dividido en tres secciones. El tópico uno, Principios pedagógicos para el diseño de actividades en entornos digitales. El tópico 2, Estrategias para fomentar la participación y colaboración. Y el tópico 3, Creación de actividades y proyectos colaborativos. En este primer video nos vamos a centrar en el tópico número uno, para ver un poco una pequeña introducción entre los principios pedagógicos digitales, diseño centrado en el estudiante y diversidad y accesibilidad. Entonces, empezamos con el primer tópico, que es principios pedagógicos para el diseño de actividades en entornos digitales. Entonces, ¿qué son los principios pedagógicos digitales? Los principios pedagógicos digitales son esenciales para diseñar actividades educativas efectivas en entornos virtuales. Estas teorías nos ayudan a entender cómo los estudiantes interactúan con la tecnología y cómo podemos aprovechar estas interacciones para facilitar el aprendizaje. Al conocer estos principios, podemos crear experiencias educativas que no solo sean efectivas, sino también inclusivas y accesibles para todos los estudiantes. Dentro de estos principios pedagógicos tenemos dos, pedagogías sumamente claras. Lo que es el constructivismo, que esta es una teoría de aprendizaje que sugiere que los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción. Esto significa que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes participan en actividades significativas y auténticas. La colaboración y el diseño y el diálogo, por ejemplo, son esenciales en este proceso, ya que permiten a los estudiantes reflexionar y construir sobre cada una de sus experiencias. Principios claves del constructivismo es que es un proceso activo, constructivo. Los estudiantes participan de forma activa en diferentes actividades y la colaboración y el diálogo son esenciales. Por otro lado, si nos centramos en el conectivismo, esta es una teoría del aprendizaje que se centra en la importancia de las redes y la conectividad, algo que es especialmente relevante en la era digital en la que estamos. Según esta teoría, el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y el aprendizaje ocurre dentro y a través de estas redes. En este contexto, por ejemplo, la habilidad de saber dónde encontrar información es más importante que conocer la información en sí. Principios claves de esta pedagogía es que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, el aprendizaje ocurre dentro y a través de estas redes, la capacidad de saber dónde encontrar la información es más importante que saber la información en sí, ¿no? Una pequeña comparación entre el constructivismo y conectivismo es lo siguiente. Por ejemplo, es importante entender que estas diferencias o similitudes entre estas dos pedagogías, el constructivismo se enfoca en la construcción individual del conocimiento a través de la experiencia y la reflexión personal. Sin embargo, el conectivismo se centra en las redes y las conexiones, y el aprendizaje se basa en la navegación y participación en estas redes. Ambos enfoques son válidos, son valiosos y pueden complementarse en entornos de aprendizaje. Veamos algunas aplicaciones prácticas de estas teorías. Para el constructivismo, podemos diseñar proyectos colaborativos utilizando Google Docs o fomentar incluso discusiones significativas en foros de Moodle. En el caso del conectivismo, podemos alentar a los estudiantes a participar en comunidades de aprendizaje en línea o utilizar herramientas como Twitter para la curación de contenidos. Estas actividades no solo promueven el aprendizaje activo,
y la colaboración, sino que también desarrollan habilidades digitales esenciales para los estudiantes. Para implementar estos principios pedagógicos digitales, podemos diseñar actividades que promuevan la reflexión y la colaboración entre los estudiantes. Utilizar tecnologías para facilitar conexiones y redes de aprendizaje es fundamental, ya que permite a los estudiantes interactuar y compartir conocimientos de manera efectiva. Además, es crucial fomentar la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje, lo que puede lograrse a través de, por ejemplo, la personalización de las experiencias educativas y la promoción del aprendizaje autodirigido. Si hacemos un pequeño resumen de esto, nos podemos dar cuenta que el constructivismo como el conectivismo ofrecen valiosas perspectivas sobre cómo los estudiantes aprenden en entornos digitales. Adaptar, por ejemplo, estos principios a nuestras prácticas pedagógicas puede mejorar significativamente la enseñanza y el aprendizaje. Si nos enfocamos ahora en el diseño centrado en el estudiante, este diseño comenzó a ganar relevancia en la década de 1960, influenciado por teorías constructivistas que enfatizaban el aprendizaje activo. Con la llegada de la tecnología, se ha podido personalizar aún más el aprendizaje y ampliar su alcance. Las plataformas digitales que se tienen actualmente o herramientas interactivas han permitido crear experiencias de aprendizaje más dinámicas y adaptarse o adaptarlas a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. El diseño centrado en el estudiante se enfoca en crear experiencias de aprendizaje que consideren las necesidades, intereses y habilidades individuales de los estudiantes. Esto significa que los estudiantes no solo son receptores de información, sino participantes activos en su propio proceso de aprendizaje, lo que promueve la autonomía y el aprendizaje significativo. Las estrategias de enseñanza activas son fundamentales para el diseño centrado en el estudiante. Aquí tenemos tres diferentes técnicas o modelos o estrategias de enseñanza. El aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje basado en problemas y la clase invertida. El aprendizaje basado en proyectos y problemas permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos a situaciones reales, lo que hace que el aprendizaje sea más relevante y significativo. El, el modelo, digamos, de aula invertida también es muy efectivo, ya que permite a los estudiantes interactuar y colaborar durante el tiempo de clase, ya que los estudiantes ya vienen con ese conocimiento, al menos un conocimiento previo de lo que se hablaría en la clase o en la sesión presencial. La personalización del aprendizaje es otro componente clave del diseño centrado en el estudiante. La diferenciación permite a los docentes, más que nada, adaptar la enseñanza para satisfacer las diferentes necesidades eh, que existe o que tienen los estudiantes. Mientras que las rutas de aprendizaje personalizadas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de seguir su propio camino basado en sus intereses y habilidades. Además, el uso de datos para informar la enseñanza asegura que las estrategias educativas se ajusten continuamente para maximizar el éxito del estudiante. Promover, en cambio, la autonomía del estudiante es crucial para un diseño centrado en el mismo. Dar a los estudiantes, por ejemplo, opciones en su aprendizaje les permite tomar el control y sentirse más comprometidos. La metacognición, por ejemplo, la capacidad de reflexionar sobre su propio aprendizaje, ayuda a los estudiantes a entender mejor cómo aprenden y a mejorar sus estrategias de estudio. La autoevaluación también es importante, ya que permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y áreas de mejora.
Herramientas digitales pueden ser muy útiles prácticamente estas herramientas digitales para implementar un diseño centrado en el estudiante. Por ejemplo, tenemos aquí Google Classroom. No sé quiénes de los presentes ya o de los participantes hayan probado Google Classroom o Kahoot o Quizzes o Edmodo. Google Classroom, por ejemplo, facilita la creación de tareas personalizadas y proporciona un feedback individual. Herramientas, por ejemplo, interactivas como Kahoot. Yo uso bastante Kahoot o Mentimeter para poder interactuar en la sesión de clase con los estudiantes para que se sientan un poco más comprometidos con lo que se está dictando en ese momento, eh, y que puedan al mismo tiempo interactuar. Es decir, mire, yo estoy entendiendo esto, acabo de entenderlo de acá, les hago una pregunta, les hago que compartan información. Entonces, facilita muchísimo el aprendizaje. O por ejemplo, Edmodo es otra plataforma excelente que permite a los estudiantes elegir proyectos y colaborar en tiempo real, lo que fomenta más que nada el aprendizaje un poco más activo y participativo. Eh, la evaluación formativa, por ejemplo, y la retroalimentación son componentes esenciales del diseño en el estudiante. Las evaluaciones continuas permiten a los docentes o a nosotros más que nada monitorear el progreso del estudiante y ajustar la enseñanza según sea necesario. Proporcionar feedbacks constructivos es crucial para ayudar a los estudiantes a mejorar y avanzar, perdón, y avanzar en su aprendizaje. Por ejemplo, decir, no solamente decir un ok, sino que, ¿sabes qué? Eso está bien. Sería mejor si tomas esta otra vía. Si este párrafo lo mejoras, sabes que tienes aquí muchas falencias en gramática, ortografía, tómalo asunto, más un poquito de asunto. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo al estudiante a seguir un poco mejorando. Eh, Además, por ejemplo, involucrar a los estudiantes en la autoevaluación y la coevaluación les ayuda un poco a desarrollar habilidades críticas de reflexión y análisis. No solamente, por ejemplo, decir, vamos a trabajar con la coevaluación, donde un estudiante evalúa a otro y no por, digamos, la amistad o el compañerismo le van a poner bueno, sino más bien decir, ok, tú debes evaluar a tu compañero utilizando una rúbrica de evaluación, utilizando esto y esto de aquí. Ayuda al estudiante a poder entender cómo es que se le evalúa también a él y no simplemente evaluar a un compañero por amistad. Veamos aquí unos ejemplos de instituciones educativas que han implementado con éxito el diseño centrado en el estudiante. Por ejemplo, tenemos la Universidad de Stanford, que utiliza plataformas como Canvas para personalizar el aprendizaje y fomentar la colaboración. Las escuelas de Finlandia, que son conocidas por su enfoque centrado en el estudiante y el uso de tecnologías educativas innovadoras. Y aquí tenemos también, por ejemplo, la Khan University, no sé quién es, perdón, la Khan Academy, no sé quiénes hayan ingresado a esa plataforma, ya que es una plataforma en línea que ofrece muchos recursos educativos personalizados y adaptativos, lo que permite a los estudiantes más que nada aprender a su propio ritmo. La implementación del diseño centrado en el estudiante no está exenta, por ejemplo, de muchos desafíos. Por ejemplo, si nos enfocamos en la resistencia al cambio, es muy común y para superarla es crucial proporcionar formación y apoyo continuo a los docentes, más que nada. La falta de recursos tecnológicos puede ser un obstáculo muy grave o muy severo, pero se pueden buscar subvenciones y alianzas con empresas tecnológicas para mitigar estos problemas. Por ejemplo, los que usamos toda la pasarela de Microsoft. Y finalmente, por ejemplo, el desafío 3, que es la diversidad de necesidades estudiantiles, puede ser abordada mediante el uso de herramientas de diferenciación y personalización. Ahora, si nos vamos a fomentar la interactividad en el aula, es esencial para un diseño centrado en el estudiante. Por ejemplo, las preguntas abiertas permiten a los estudiantes compartir sus opiniones y experiencias, enriqueciendo la discusión. Las encuestas rápidas a través de herramientas como Kahoot o Mentimeter puede captar incluso la opinión del grupo en tiempo real y hacer la clase más dinámica. Los ejercicios de reflexión ayudan a los estudiantes a
externalizar lo aprendido y pensar en cómo aplicarlo en contextos reales. Estas técnicas, por ejemplo, no solo aumentan el compromiso del estudiante, sino que también mejoran la comprensión y retención del contenido. Por último, si nos enfocamos en la diversidad y accesibilidad, en cambio, sabemos que, por ejemplo, la diversidad y la accesibilidad van a ser componentes esenciales en el diseño de cualquier actividad educativa. La diversidad implica reconocer y valorar las diferencias individuales entre los estudiantes, como sus habilidades, antecedentes culturales y estilos de aprendizaje. La accesibilidad se refiere a garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, puedan acceder y participar plenamente de las actividades educativas. Estas consideraciones son fundamentales para crear un entorno de aprendizaje inclusivo. Para entender la diversidad en el aula, es útil adoptar enfoques multimodales que utilizan. Para entender la diversidad en el aula, es útil adoptar enfoques multimodales que utilizan diferentes métodos de enseñanza, como visual, auditivo y kinestésico, para satisfacer diversos estilos de aprendizaje. La diferenciación es clave para adaptar las actividades a las necesidades individuales de cada estudiante, asegurando que todos puedan participar y beneficiarse del aprendizaje. También es importante incorporar materiales y ejemplos que reflejen la diversidad cultural de los estudiantes, lo que puede ayudar a crear entornos más inclusivos y relevantes. El diseño universal para el aprendizaje, DUA, es un enfoque que busca crear actividades accesibles y utilizables para todos los estudiantes desde el inicio, eliminando barreras antes de que se presenten. Las tecnologías de asistencia como lectores de pantalla y software de reconocimiento de voz pueden apoyar a los estudiantes con discapacidades, facilitando su acceso al aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos prácticos en el cual un proyecto en grupo con diferenciación, lecturas accesibles con tecnología o inclusión cultural en el aula podrían ayudar muchísimo a los estudiantes. Entonces, hasta aquí nos quedamos con el video número 1. Nos vemos en el siguiente video.